Buenas tardes a todos. Ha habido otro ataque terrorista en Rusia, un ataque terrorista de alto perfil y nuevamente los actores han sido inmigrantes. El comité de investigación habló sobre el sospechoso detenido del asesinato del general Kirillov, ciudadano uzbeco de Uzbekistán, de 29 años, y fue reclutado por los servicios especiales ucranianos. Siguiendo las instrucciones de estos servicios de inteligencia, pues llegó a Moscú y recibió un artefacto explosivo improvisado. Luego lo colocó en un patinete eléctrico que aparcó en la entrada del edificio residencial donde vivía Igor Kirillov y explotó. Esto sería conveniente decir que en Moscú pululan miles de patinetes con GPS, patinetes eléctricos, y bueno, la gente los deja en el sitio donde termina su trayecto y lo puede coger cualquiera. Y esto es lo que, por este motivo, lo cogió a coger el patinete Kirillov, y también que bajó acompañado de su ayudante, pues explotó. Hay imágenes del momento que os las voy a mostrar. Aquí veis la puerta como se abre y van a salir Kirillov y su ayudante, y en el momento que coge el patinete pues explota. Al uzbeco, al terrorista, le dieron algo de dinero, lo suficiente para alquilar un servicio de coche compartido e instalar allí una cámara de vigilancia. Y la cámara de vigilancia era controlada desde Ucrania y concretamente desde Dnipropetrovsk. Después de recibir la señal del vídeo y cuando vieron, igual que hemos visto nosotros las imágenes, pues le dieron el aviso al terrorista y este detonó el artefacto explosivo de forma remota también. Según el comité de investigación por el asesinato del general, al sospechoso se le prometió una recompensa de $100.000 y un viaje a Europa a vivir allí. Y bueno, no sé si el inmigrante era consciente de que el precio por sus servicios era barato, porque $100.000 en Europa pues no es mucho dinero, ¿no? Y teniendo en cuenta el riesgo no solamente de producir el atentado, sino de refugiarse en Europa, como ha ocurrido con otros desertores o gente que ha ido de los servicios de inteligencia rusos, pues no acabaron bien en Europa, ¿no? El problema para Rusia es que hay muchos emigrantes de este tipo en Rusia y se calcula que el número de inmigrantes pues depende de quién sea la fuente, pues oscilan entre 10 y 20 millones, ¿no? Entonces hay un problema adicional, que esto no cuesta mucho dinero, y se tiene el ejemplo del atentado del Crocus, ¿no? que se les dio una parte y la otra parte pues ni siquiera se les entregó. Entonces, a partir de ahora los rusos pues se van a ver obligados a hacer un registro de
de toda la población emigrante que podría estar en un perfil sospechoso que, claro, muy difícil, ¿no? Porque perfil sospechoso al final lo somos todos. Y claro, controlar a 10 o 20 millones de personas en Rusia, pues lo va a tener complicado, ¿no? En cualquier caso, tiene que adaptar medidas, y porque se ve claramente en el vídeo que este general Kirillov pues no tenía ninguna medidas antiterroristas, y no tenía escolta ni vigilancia en la casa. Y pues bueno, pues todo esto pues al final tendrá que cambiar en Rusia, y teniendo en cuenta además lo que está pasando en Siria, donde hay miles de tropas de población de uzbeka y tayikos y de Asia Central en general, y todas estas gentes pues pueden ser contratadas en el mismo Siria, o incluso pueden pasar a Rusia y, formar allí atentados terroristas, teniendo en cuenta que además esta gente pues tiene preparación en el combate. Hay que decir que este general pues era muy conocido, salía en los medios de comunicación en Rusia denunciando los laboratorios biológicos que los Estados Unidos habían instalado en Ucrania, y que tras la operación especial hace 3 años pues los rusos los descubrieron, ¿no? Laboratorios donde se investigaba pues con virus y bacterias, pues la forma de hacer una guerra biológica contra Rusia. Al menos esto es lo que este general denunciaba en los medios de comunicación. Ayer fue el asesinato. Antes de ayer mismo el fiscal general de Ucrania pues abrió una investigación para incriminar a este general también, porque es el jefe de las tropas del ejército ruso del armamento biológico, y pretendía el fiscal general de Ucrania incriminarlo en el uso como responsable del uso de armas químicas por parte del ejército ruso, ¿no? Bueno, pues el tema es muy peliagudo. Los laboratorios biológicos que denunciaba el general, estaba implicado también el hijo de Biden, recientemente perdonado después de haber sido sentenciado. No se había producido todavía la sentencia. Sí había resultado culpable de diferentes cargos, y bueno, pues el tema por una parte ha quedado cerrado después de la muerte de este general, ¿no? Y hablando también, hoy vamos a hablar de Ucrania, hablaremos en otra ocasión de Siria, que también hay muchas noticias sobre Siria, un país que se le augura un futuro incierto. Y hablando sobre Ucrania, pues hay una discusión, se puede discutir de los efectos que tendría para Rusia el hacer una victoria, el tener una victoria con Ucrania, o al revés una derrota, ¿no? Y Ellen McCusker, que es miembro de la American Enterprise Institute en Estados Unidos,
y los colegas y sus colegas pues han calculado cuánto dinero el apoyo a Kiev ahorraría Washington y qué costos, ¿no?, enfrentaría a Estados Unidos si Rusia derrotara a Ucrania y luego desplegara tropas a lo largo de la frontera de la OTAN. Y entonces, según los resultados de esta investigación, si se permite a Rusia derrotar a Ucrania, a Estados Unidos le costará aproximadamente 7 veces más que impedir una victoria rusa. En este caso, Washington se vería obligado a gastar 808.000 millones de dólares adicionales en defensa durante los próximos 5 años, mientras que desde febrero de 2022 el Congreso de Estados Unidos ha asignado solo 112.000 millones de dólares para apoyar a Kiev, que esto supone el 14% de la cantidad de 808.000 millones. Si Ucrania cae, pues Rusia tendrá una nueva frontera de 2.600 millas, calculado en medidas americanas, con la OTAN, donde podrá estacionar armas y más de 900.000 tropas, así como todas las fuerzas que movilizará en Ucrania, una vez que Ucrania sea suya. Esto es lo que dice el autor del informe. Y Estados Unidos tendrá que responder a este desafío desplegando otros 270.000 soldados en Europa y comprando 683 aviones adicionales de quinta o sexta generación para 2029, así como infraestructuras militares a gran escala en Europa para fortalecer las instalaciones existentes y construir nuevas, ¿no? Entonces McMaster describe una situación en la que Rusia llega a todas las fronteras exteriores de Ucrania. Entonces restaurará las unidades de combate rusas en Bielorrusia y Ucrania occidental, así como en la frontera con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía, que son miembros de la OTAN. Comenzará a desplegar misiles, aviones y otros equipos militares cerca de los países bálticos y Moldavia. Cerrará sistemas interconectados de defensa aérea a lo largo de las fronteras de la OTAN, desde el Mar Negro hasta el Ártico. Y también tendrá un ejército ucraniano a su disposición. Claro, que pues tendrá cientos de miles de soldados adicionales que están preparados en la guerra, ¿no? Y con experiencia militar en la guerra, con experiencia de combate. Y podrá reclutar adicionalmente de los soldados que en este momento dispone Ucrania, que podían ser tranquilamente más de 500.000 soldados que en este momento dispone Ucrania. Podía reclutar también a muchísimos soldados más de la población que Ucrania todavía no ha movilizado, ¿no? Entonces, el control sobre Ucrania permitiría a Rusia aumentar su potencial militar, industrial y económico. Y estas son la mayoría de las ventajas del control total del territorio de Ucrania por parte de Rusia. Y en contraposición a esto, pues McMaster también describe la posibilidad de que Rusia pierda, ¿no? Y si Kiev pues prevalece sobre Moscú, Rusia se tendría que retirar más allá de sus fronteras con unas fuerzas armadas rotas y debilitadas, una economía inestable, la moral de la población debilitada y, por consiguiente, grandes problemas internos. La pregunta es si podrá entonces Rusia mantener la paridad en estas condiciones, la paridad nuclear con Estados Unidos, y si la podría mantener, a qué costo, ¿no? Como veis, el hecho de que, aparte de las amenazas que se podían producir por la instalación
de misiles en caso de que Rusia pierda la guerra en Ucrania, de misiles que apuntasen hacia el terreno profundo ruso, pues habría unas consecuencias económicas muy grandes para Rusia. En caso de pérdida de la guerra, tendría unos problemas existenciales, independientemente de la amenaza que supondría la OTAN. Y, y aquí el problema que tendría Rusia sería la amenaza económica, que es la que juega Occidente, o la que quiere debilitar a Rusia económicamente, ya que sabe que militarmente no le va a ser posible. Y también quería comentaros un acontecimiento que ha sido muy importante esta semana. El día 11, pues Ucrania lanzó 6 misiles Atacams, ¿no?, de fabricación estadounidense contra un aeródromo militar en Taganrog. Dos de estos 6 misiles fueron derribados y el resto pues fueron neutralizados por guerra electrónica. Aunque fragmentos al caer de estos misiles pues hicieron unos daños leves en vehículos y edificios, ¿no?, de la zona del aeropuerto. En respuesta a Rusia a este ataque, pues produjo en toda Ucrania un ataque masivo con misiles y drones de largo alcance contra infraestructuras críticas de energía y transporte en Ucrania, ¿no?, afectando al funcionamiento del sector militar industrial. Entonces, según los ucranianos, el ataque pues incluyó 93 misiles y más de 200 drones, siendo este ataque uno de los mayores que se ha realizado por parte de Rusia, ¿no?, desde el comienzo de la guerra, ¿no? Y esto pues ha obligado a Ucrania a importar electricidad de todas las naciones pues que hacen frontera con Ucrania, pues como Polonia y Rumanía, ¿no? Rusia pues afirmó que había logrado todos los objetivos, mientras que Ucrania y los Estados Unidos a través de su embajada pues condenaron este ataque, ¿no? El tema es que el 50% de la población pues a raíz de este ataque pues se ha quedado sin electricidad, y no solamente, y el problema de la electricidad es que afecta también al bombeo de agua. Por lo tanto, si la electricidad falla, los ucranianos se quedan sin electricidad, agua y por consiguiente sin calefacción, ¿no? Y bueno, pues el problema es crítico. Estamos ya prácticamente a las puertas del invierno y bueno, pues los ucranianos se lo tendrán que pensar 2 veces, ¿no? Porque está claro que cada vez que producen un ataque con armas americanas en el interior de Rusia, pues la respuesta está con uno o dos ataques de este tipo. Ucrania se puede quedar prácticamente sin luz en todo el territorio. Esta es la disyuntiva de Ucrania. Por parte de Rusia, pues bajo mi punto de vista, Rusia vuelve a fallar en sus respuestas, a las que había amenazado con este tipo de ataques. Pues Rusia había dicho, y por parte de Putin, de su presidente, que la respuesta iba a ser con el misil Oresnik. Hemos visto que después de lanzar este misil, precisamente en Dnipropetrovsk, no la ha vuelto a lanzar. Este es el segundo ataque
con misiles Atacams que Rusia no ha utilizado el misil Oresnik. Y bueno, pues esto había dado esperanza al pueblo ruso, porque el pueblo ruso ve debilidad en las respuestas de Rusia a las provocaciones de Occidente y los ataques al interior de Rusia, ¿no? Por fin pensaban que bueno, pues el límite, la raya roja, las líneas rojas estaban claras. La respuesta a un ataque de Atacams iba a ser con un Oresnik, un arma similar que estuviese en experimentación. Y a pesar de que las respuestas rusas contra las instalaciones energéticas son muy fuertes, pues no es lo anunciado, ¿no? Y bueno, pues volvemos otra vez a las dudas de si Rusia pondrá definitivamente unas líneas rojas a las provocaciones de Occidente o seguirán, o los occidentales las seguirán traspasando una tras otra. Esta es la debilidad, creo yo, en la que ha quedado Rusia, ¿no? Veremos los próximos ataques si se producen, cómo va a responder Rusia, ¿no? Y bueno, pues si vamos al frente, vamos aquí a Pokros y vemos que en Pokros los cuerpos especiales de rusos pues ya están, las tropas especiales de reconocimiento y de sabotaje pues ya están entrando dentro de la ciudad de Pokros, ¿no? Como veis en el mapa hay muy poca distancia desde la línea de frente, sí, creo que hay unos 2 kilómetros. Y bueno, pues las tropas especiales, pues las fuerzas especiales pues ya están entrando y ya están haciendo pues movimientos de reconocimiento, de vigilancia de dónde se encuentran las diferentes defensas y puestos de defensa Pokros y diferentes armamentos, y además estos grupos de reconocimiento pues están produciendo sabotajes, ¿no? A lo largo de la ciudad de Pokros y también de Mirnorad, ¿no? Pues atacando los almacenes de municiones y armamento y acumulaciones también de tropas, ¿no? Y pronto veremos cómo el ejército ruso asalta a Pokros, pero antes veremos cómo desde Pisnae va a avanzar toda esta línea de frente y va a intentar los rusos, como están haciendo, pues hacer un semicerco a la ciudad de Pokros. Primero cortarán esta carretera que va a Dnipro y luego intentarán cortar esta carretera que va a Pavlograd, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, pues todavía por desarrollar, aquí veis que ya estamos también cómo desarrollan pues desde el otro flanco, desde Nikolaevka, pueden actuar de la misma manera y lo mismo, pues intentar cortar esta ruta también de entrada de suministros de Pokrov,
la carretera que va a Constantinopla, Constantinisca, perdón. Pero antes de producirse ese asalto, pues como he dicho, se tiene que flanquear Pokros primero, y antes de producirse el asalto, pues como sabéis, Pokros pues tiene tres anillos defensivos. Uno de ellos yo lo he tomado, que es Selidove, que lo veis aquí, y luego tendría que tomar los siguientes anillos defensivos, con unos Kurahove, que está aquí, y Velika Novoselivka, que lo veis aquí, ¿no? En cuanto a Kurahove, la Kurahove es una ciudad que está dividida en tres tramos. Un tramo es en la zona oriental, que son casas bajas, y el otro tramo es la ciudad propia dicha de edificios altos, que ya la ha tomado, y ahora el ejército ucraniano se encuentra en la otra parte de la ciudad, en la zona del oeste, y aquí es donde está poniendo su defensa. Aquí hay una central térmica, que va a ser pues la fortaleza principal donde haga la defensa del ejército ruso, ¿no? Mientras tanto, el ejército ruso, pues el flanco occidental ya está atacando Svechenko, y desde Sonchiska a Petropavlivka, ¿no? Se están produciendo ataques. Esto es fundamental, tomar estos dos pueblos, esta defensa, para guardar este flanco. Y a la vez, desde Stariterny, no solamente se está dirigiendo el ejército ruso a Svechenko, sino también a Dadne, ¿no? Con el objeto de cortar la única carretera que les queda a las tropas que están dentro de Kurajovo. Esto supondría un cerco, el cierre del cerco, y las tropas, y el peligro es muy grande. La situación se está haciendo alargar demasiado del ejército ucraniano en Kurajovo, ya que no solamente la dirección de ataque se encuentra aquí, sino que esta semana las tropas ucranianas han avanzado las tropas rusas han avanzado desde Suskiyali a Zelenivka, tienen ya el control total de Zelenivka, y les queda una distancia muy pequeña, y se dirigen a Ulsarsky, y aquí podrían cortar también de esta manera la carretera del oeste que llega a Kurajovo, y producir un cerco y atrapar a miles de tropas, como veis aquí, atrapar a todo el ejército. Hay un caos bastante grande en Kurajovo. Los comandantes de la guarnición pues no dan las informaciones reales por miedo o por motivos de castigo, y entonces pues los mandos que se encuentran fuera del Estado Mayor pues no da la orden de salida, y es muy probable pues que les ocurra lo mismo, que en el último momento se encuentran encerrados, y les ocurra lo mismo que les ha pasado esta semana a las tropas ucranianas en toda esta bolsa que había desde Uspanica hasta, bueno, que se ha ido cerrando. La bolsa llegaba hasta todo esto empezó desde Konstantinivka, avanzando, y en el último momento la bolsa que estaba de Avdiivka a Uspennivka se cerró, y
aquí hubo tropas ucranianas que al tardar demasiado tiempo en salir, pues, pues hubo unas 200 tropas ucranianas que fueron encerradas, no pudieron salir del cerco y, pues bueno, pues no se rindieron y eh, fueron eliminados, ¿no? de, por parte del ejército ruso. Y bueno, también os quería comentar unas declaraciones que ha hecho el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andrei Belousov, ¿no? Que hablando, hablando de las pérdidas que calculan para el ejército ucraniano, esto pues bueno, para que quien se las quiera creer, ¿no? En cualquier caso, ahí están los datos. Vosotros podéis ver si tienen, si las cifras pueden ser realistas o no. En cualquier caso, pues habla del uso de que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania solo este año superaron los 560.000 militares, ¿no? Muertos y heridos, ¿no? Y en total, pues durante todo el tiempo de la guerra, pues se calcula en casi 1.000.000. Y también habla de las pérdidas que se está produciendo en Kursk, que el régimen de Kiev pues perdió más de 40.000, ha perdido hasta ahora más de 40.000 soldados, ¿no? Han sido destruidas solamente este año, 58.000 unidades de diversas armas y equipos enemigos, incluyendo 18.000 de producción extranjera. Y también pues ha habido mucha destrucción del complejo industrial, complejo militar industrial de Ucrania, con continuos bombardeos, ataques con misiles y drones, y al sistema energético que ya hemos comentado antes, ¿no? Y entonces pues habla Belousov que los ucranianos pues han perdido en gran medida la capacidad de producir armas y equipos y municiones. Hablaremos más hoy hemos comentado solo una parte del frente, quizá la parte principal. Volveremos a hablar de las diferentes partes del frente y también comentar quizás en Kursk que tenía aquí una información para decirlos de lo que está pasando en Kursk. Bueno, en cualquier caso, si nos vamos al mapa, os lo digo, os comento ahora mismo brevemente qué es lo que está pasando en Kursk. Y sobre el mapa pues lo veremos con más facilidad, ¿no? Si echamos un vistazo a lo que es Kursk, pues apreciamos que el gran problema que tienen los ucranianos en Kursk, que un segundo, voy a poner el mapa más por aquí. Pues son las comunicaciones, ¿no? Este es el gran problema que tienen, ¿no? Las rutas que os estoy marcando, estas son las rutas de suministro que tienen los ucranianos, y como veis, pues esta ruta de suministro, pues en un terreno ya tan estrecho, tan pequeño, pues les está suponiendo unos problemas tremendos al ejército ucraniano, ya que los rusos pues destruyen con artillería
todo lo que se mueve por estas rutas, ¿no? Con artillería y con drones, y aparte de que al tener la aviación, está haciendo verdaderos destrozos al ejército ucraniano, ¿no? Esta semana, pues el ejército ha tomado Plekovo e incluso se ha introducido en un bosque aquí en el interior de lo que es el territorio ucraniano para evitar contraataques del ejército ucraniano. Y también toda esta zona, esta semana, han tomado los ucranianos un buen territorio aquí en esta zona que os marco. Y bueno, pues el territorio, pues como veis, se va reduciendo poco a poco. Ya queda menos de la mitad de lo que llegaron a tener los ucranianos. Y bueno, pues ahora toda la presión pues va dirigida hacia Susa, que es el centro de comunicaciones del ejército ucraniano, donde parten toda la logística y toda y el ejército está atacando a Susa en todas las direcciones, desde Martinovka, ahora se dirige a Huevo y también hay una dirección, es Sverdnikovo, al pueblo de Sverdnikovo que se dirigen y bueno, pues toda la presión se concentra a Susa, que es la principal ruta logística de Kursk, ¿no? Los ucranianos no abandonan la defensa de Kursk, continuamente tienen que introducir nuevas reservas y bueno, pues esto no lo entiende nadie, pero el hecho es que es así. Tienen verdaderamente interés en tener tomado partes del territorio ruso. Incluso se habla continuamente de una nueva ofensiva que podría producirse también incluso en Kursk o en los territorios rusos adyacentes como Belgorod o ahora no me sale el nombre, al este de Briansk, al este de Kursk. Y bueno, pues ahí con ese están centrados ahí. Parece ser que dan por perdido el Donbass porque han sacado tropas continuamente del Donbass para llevarlas a Kursk y bueno, pues ellos sabrán por qué, pero en cuestión militar, en cuestión estrictamente militar, no es entendible la actitud de los ucranianos. Y nada más, espero que os haya gustado y que seáis felices. Adiós.